Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 2, versículo 1 al 11. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos iniciando el tiempo ordinario y todavía, como un eco de las celebraciones que hemos llevado a cabo en los últimos domingos, el Evangelio de este domingo se viene a inscribir en una trilogía que desde la antigüedad aparece como inseparable. Y digo una trilogía porque son 3 celebraciones unidas por una manifestación, la manifestación de Jesús. Veamos cuáles son. Hemos celebrado a Jesús en la Epifanía como el Salvador de todos los pueblos de la tierra, representados en aquellos magos venidos de Oriente que vienen a adorar al Señor. Hemos celebrado a Jesús como el Hijo amado del Padre, en quien Él tiene sus complacencias, en la fiesta del bautismo, el domingo pasado. Y ahora volvemos la mirada a Jesús, el esposo de la humanidad nueva. Es otra manifestación de Jesús. 3 celebraciones que aparecían íntimamente unidas desde la liturgia de los primeros siglos en la Iglesia. 3 celebraciones que aparecen inseparables, y por eso esta celebración se inscribe dentro de este marco celebrativo. 3 celebraciones que nos ponen a Jesús en el centro. No podíamos comenzar mejor el tiempo ordinario que volviendo nuestra mirada a Jesús, el Señor de la historia. Otro presupuesto habrá que decir también antes de comenzar a comentar este Evangelio. Una de las imágenes más queridas por los profetas en el Antiguo Testamento para hablar de la relación de Dios con su pueblo es la imagen esponsal, la imagen matrimonial. Dios aparece como el esposo, Israel aparece como la esposa. Dios aparece como el esposo amante. Esta imagen han querido utilizarla los profetas para hablar del amor pasional que siente Dios por su pueblo, pero también para denunciar las infidelidades de Israel, la esposa de Yahvé, que frecuentemente se fue tras otros hombres, es decir, tras otros dioses, los Baales, los dioses de los cananeos. Ahora comentemos entonces este Evangelio. Nos dice el evangelista San Juan, y hay que recordar que el Evangelio de San Juan es un evangelio profundamente teológico, altamente simbólico, es decir, un evangelio en el que debemos leer siempre entre líneas, y detrás de cada narración debemos saber descubrir el mensaje que el evangelista nos quiere transmitir. Es decir, más allá de los hechos narrados, que evidentemente no podemos poner en tela de juicio o en duda, tenemos que descubrir el mensaje que el evangelista está queriendo transmitirnos. Y por eso nos dice entonces el evangelista San Juan: hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados.
Debemos suponer pues que este fue un evento al que Jesús asistió con sus discípulos y también su madre. Dice entonces el Evangelio, como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. El vino representa la alegría, el vino representa la presencia de Dios, la abundancia de bendiciones de Dios. En el Antiguo Testamento hay que recordar que los profetas imaginan la mesa celestial llena de manjares suculentos y de vinos generosos. Es decir, es un signo de la presencia de Dios, un signo de las bendiciones de Dios, el vino. Y dice el Evangelio que como llegara a faltar el vino, ¿cómo es que llega a faltar el vino en una boda? ¿Qué falta de previsión de los esposos? En realidad hay una denuncia más profunda. Ha llegado a faltar el vino a Israel. Ha llegado a faltar el vino al antiguo pueblo de Dios. Le falta el entusiasmo, le falta la alegría, le falta la presencia de Dios. Por eso María no se dirige al mayordomo, al encargado del banquete, sino se dirige a Jesús, al único que puede darle alegría al pueblo de Israel, al único que puede traerle la salvación a Israel. Ante la expresión de María, que es sugestiva, no tienen vino, Jesús responde, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Parecería como que Jesús está tomando distancia de su madre al llamarla mujer. En el fondo sabemos pues que hay toda una simbología en aquellas palabras de Jesús. Mujer es la expresión con la que en el Antiguo Testamento se designa, por ejemplo, a Eva. Es obvio que aquí Jesús está queriendo responder con toda claridad que es el momento en el que ha comenzado apenas su ministerio, ha comenzado apenas su vida pública. No ha llegado el momento de su revelación, no ha llegado el momento de la manifestación, por eso no ha llegado su hora. Pero María insiste y les dice a los que servían, hagan lo que Él les diga. Una expresión muy clara de lo que debemos hacer todos los cristianos en nuestra vida, hacer lo que dice Jesús. Las palabras de María se vuelven ahora como un testamento para los cristianos. Hagan lo que Él les diga. Es decir, María siempre nos remite a Jesús. María siempre remite a Jesús. Y entonces dice el Evangelio que había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una. Imaginemos, en una boda, 6 tinajas de 100 litros cada una, era demasiado. Bueno, eso está representando precisamente la anquilosada y esclerótica religión de Israel, la religión del Antiguo Testamento, que ya no podía transmitir la alegría, el entusiasmo, la salvación. Por eso dice el Evangelio que estas estaban destinadas para las purificaciones de los judíos, representan pues el antiguo culto del Antiguo Testamento. Y Jesús dice a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Estaban vacías, no tenían ya nada que dar. Y las llenaron hasta el borde. Y entonces Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. ¿Qué ha sucedido? En ese ínter, Jesús ha realizado un milagro. Aquellas tinajas llenas profusamente de agua, ahora contienen vino. Y no cualquier vino, un vino sabroso, un vino generoso. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. El vino mejor. Imagínense el agua convertida en vino por parte de Jesús.
Era un vino sabroso, era un vino generoso, el mejor. Jesús ha convertido el agua en vino. Y sucede que este pasaje lo hemos escuchado muchas veces en las celebraciones de boda y pensamos entonces que es solo para ese contexto. Es verdad que en ese contexto significa que a veces a los esposos se les acaba el vino, se les acaba el entusiasmo, se les acaba el amor, se les acaba la alegría, se les acaba el enamoramiento y caen luego en la rutina, en la cotidianidad. ¿A quién hay que acudir para que renueve su amor? A Jesús. Pero no solo este pasaje está dirigido a matrimonios o a esposos, está dirigido a todos nosotros. A todos se nos acaba el vino. A todos nos pasa que se nos acaba el entusiasmo, se nos acaba la alegría, se nos acaba a veces el deseo de la entrega, el compromiso. A veces nos cansamos. A veces la vida se nos hace demasiado pesada. ¿A cuántos padres de familia he escuchado que quieren aventar la toalla? Ya no puedo con mis hijos. Es que no me apoyan, es que no me ayudan. He escuchado a madres de familia que tienen 4 o 5 hijos, entre pequeños y adolescentes. Padre, quisiera salir corriendo. Ya no tienen vino. Padre, ya no quiero ir a trabajar. Estoy cansado. La vida se volvió monótona, aburrida. Ya no tienen vino. He escuchado a jóvenes que me dicen, ya no quiero ir a la escuela. Quiero dejar la universidad, la carrera ya no me gustó. Ya no tienen vino. He escuchado a veces también a seminaristas o a sacerdotes que se sienten desilusionados por la falta de entrega de la gente, por la falta de respuesta. Ya no tienen vino. Nos puede suceder a todos que se nos acaba el vino del entusiasmo, el vino de la alegría. Se nos acaba entonces el deseo de seguir adelante. ¿A quién hay que acudir para que cambie el agua en vino? A Jesús. A Jesús. El único que puede hacer que haya de nuevo entusiasmo y alegría en nuestra vida. El único que puede traer de nuevo la salvación a nuestra vida. Porque tal vez hemos perdido el rumbo. Porque tal vez hemos perdido el entusiasmo y el deseo de la entrega. Y entonces nos dice el Evangelio, esto que Jesús hizo en Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera de las señales milagrosas. Jesús está mostrando quién es Él. Y sus discípulos creen en Él, precisamente porque se ha revelado como el esposo de la humanidad a la que viene a desposar. En este Evangelio, el novio y la novia de la boda a la que Jesús fue invitado y también María y sus discípulos, nos damos cuenta que no aparecen prácticamente en escena, porque el novio es ahora Jesús y la novia es la humanidad con la que Jesús se quiere desposar. Bueno, pues desposémonos con Jesús, es decir, entremos en una relación esponsal con el Señor, dejémonos desposar por Él, entremos en una relación de íntima comunión con el Señor a través de la oración, de la recepción constante de los sacramentos, de la práctica de la caridad, de la vida cristiana piadosa y devota, para que así, entonces, recibamos la alegría y el entusiasmo y experimentemos la salvación que solo Cristo trae. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.